con Ana, que estamos, bueno, presenta un poco la carrera porque es la primera cosa que estoy grabando, entonces bueno, a ver, estamos en el GP8, ¿puede ser? ¿O 9? Ni idea. El 8. El 8, estamos en el GP8 en el karting Ángel Burgueño. Bueno, llevo sin correr casi todo el año, así que creo que están los de siempre. Hay muchísimo nivel en este campeonato, que es el campeonato de La Mancha Karting Club. Y como siempre venimos a pasarlo bien y luego a ver qué pasa, si nos llevamos algún premio o solo nos lo pasamos bien. Nos lo pasaremos bien. Eso seguro. Y nada, y con muchas ganas de correr, a ver si empieza ya esto. ¿Cómo te sientes para...? Pues motivada, vengo a hacer esta carrera porque hace mucho que no corro aquí en este campeonato y pues voy a intentar estar en lo alto, ¿no? Seguro que sí. A ver si conseguimos algo, pero hay mucho piloto bueno aquí, ¿eh? Ya ves. Y el otro campeonato que haces es el CKR, ¿no? El CKRC y el Debra. Hago dos campeonatos. ¿Y eso es en qué tal vas? Pues en uno voy quinta y en el CKRC con posibilidad de ir más adelante. Y en el Debra voy cuarta con posibilidad de o mantener o subir al tercer puesto. Así que... Pues mucha suerte para... Mañana corro el Debra. Pues mucha suerte para mañana y para hoy también. Igualmente. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Creo que no te veo desde las cross, así que... Hace mucho tiempo, sí. Bien, todo bien. Aquí a echar la carrerita esta, que quedan 2 pruebas de este campeonato. Estamos luchando todavía por los primeros puestos y a ver. Y en el CER, que creo que fue hace 2 fines de semana, ¿no? Sí, en el Jarama. En la primera carrera me sacaron de pista. Vaya, y no pudimos terminar. Así que nada. Bueno, ahora reparar el coche nos toca, que tuvimos un golpe bastante fuerte. Sí, lo malo es porque aquí, por ejemplo, el kart te lo presta la pista, entonces te preocupas, o sea, hay que cuidarlo y todo eso, pero en el CER, pues claro, el coche es vuestro, entonces... corremos nosotros con los gastos de todo lo que pasa, así que, bueno, mala suerte, son así las carreras también. Te puede pasar en cualquier momento. Bueno. Mira, grábala a ella también. Ya he hecho declaraciones. Bueno, estamos aquí con Gonzalo, que no lo veía desde hace mucho. Bueno, ¿qué tal la carrera? Carrera difícil, pero bueno, ha estado la gente, las primeras vueltas se le ha ido un poco la olla, pero bueno, dentro de lo malo al final ha sido bastante limpia. Bueno, lo importante, ¿te has divertido? Me he divertido, eso es lo más importante. Mira, este es un campeón de campeones. Ven. Si queréis salir... Bien, Jorge, que sí, hombre. Este, mira, esos dos son unos delincuentes, apúntalo. Tengo que ir a la licencia. Bueno, pues estamos con Juanlu y con Pablo, que... Gracias. Bueno, vosotros, yo sé que Juanlu ha corrido ya. Tú no sé si has corrido ya porque no sé en qué categoría estás. Entonces, Ha corrido también. También. Y bueno, ¿qué tal os ha salido la carrera? Bueno, es que yo acabo de llegar. Yo en la primera carrera, o sea, el crono, no me gustó porque el car ya es mareado. Y bueno, no pasa nada, me ha salido mal y he salido 14 y después a la salida pues, estuve al tráfico y me empujaron y tal y perdí 5 puestos hasta la meta y quedé 19. En la segunda carrera el crono me salió bien, fui al tráfico y me quedé quinto y en la carrera pues aguanté la misma posición hasta el final, o sea que he quedado quinto y 19. Bueno, pues enhorabuena por la posición. Y bueno, Juanlu, Yo en la primera carrera, pero voy a dejar un momento. En la primera carrera he salido octavo, de hecho en el Qualify me defiendo yo creo que bastante bien, intento ser listo, clasificar con espacio para ni molestar yo ni que me molesten a mis otros pilotos, y he salido octavo, pero luego en las carreras me desinflo y en la primera carrera he quedado 16º porque me falta agresividad.
un poco de picardía. El día que tenga eso, pues yo creo que no perderé tantas posiciones, porque siempre flojeo en qualifying, me defiendo, pero en las carreras siempre voy para atrás. Entonces, bueno, habrá que ser un poco más agresivo en las carreras y ya está. Son carreras, a ver, no vamos tampoco a ponernos en la alfombra roja para que pasemos los unos y los otros, pero hay juego limpio y hay juego limpio. Pues nada, pues mucha suerte para las próximas carreras y a conseguir un poco más de picardía. Muchas gracias. A ti. ¿Estamos on fire? Sí, estamos on fire. Estamos on fire. Sí, estamos con Mike Terremoto, que viene desde Valencia a hacer la matada de... se hace la matada de viaje para venir a competir aquí. Es lo que tiene el mono. El mono de las carreras hay que venir a donde haga falta. Yo también tengo mono, es negro y rosa. ¿Sí? ¿Esta noche te vas a apuntar de fiesta o cómo está eso? No, yo fiesta no. Muy mal, muy mal. No. Bueno, pues os invito a todos, lo que estoy por Madrid. Esta noche Terremoto Mike va a quemar Madrid, así es que... Sí, pero el vídeo no se sube esta noche, así que no... Y Bueno, pues no pasa nada, la No siguiente. sé cuándo, porque este jueves hay especial Halloween. O sea, el jueves que viene es el especial Halloween, Vale, así vale, que no sé cuándo se subirá. Bueno, pues os invito a que me sigáis en mi página de Facebook, Mike Racing, ¿vale? Donde cuelgo todo lo que hago de carreras y tal. Podréis ver también que estoy, bueno, un poquito con fórmula, poquito, pero hacemos algo. Y nada, en breve, bueno, ya quedan 2 carreras, estamos muy apretados. Del primero al quinto hay posibilidades todavía y bueno, vamos a pelear las últimas carreras. Pues muchas gracias y tranquilo que te seguiré grabando. Arrea, me va a seguir garra. Bueno, saludo a todos los seguidores de Runner. Runner KB. Y nada, podéis suscribiros a mi canal también de YouTube, MikeVLC9, y ahí cuelgo de todo también. Pues muchas gracias. Chao, chao. Pues el que va primero. Al final has ganado. En la primera he salido segundo y en la primera curva llevaba un car que corría más que el de Garrido, que salía primero. Pues me he puesto primero y ahí a aguantar, ha empezado a llover, digo, a ver qué hago ahora, freno más pronto, ¿no? Pero tampoco ha llovido demasiado. Y en la segunda he salido tercero, me he puesto... he salido tercero, sí. Me he llegado a poner cuarto durante un momento, luego otra vez tercero y en la última curva, la última vuelta he llegado a ponerme segundo. Y nada, primero y segundo. Bueno, si he votado yo que no ganabas es porque sé que hay gente proactiva. Voté que no, pero porque sé que esto no es Carlos Sainz. Aquí hay más nivel y se nota. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Y nos vemos en noviembre, seguro que nos vemos. Le han metido, bueno, le han metido 3 puntos puestos a Vettel. Sí. Yo es que no, yo paso ya de la Fórmula 1. De la bandera roja, que no frenó en los libres y le han metido 3 posiciones. ¿Y a ti cuántos te han metido? ¿A mí? Sí, o no te han metido. ¿De qué? No, si yo he adelantado 18 posiciones en total. Sí, no, es que no sé, yo no sé qué ha pasado. Yo he hecho mi carrera, así que no sé cómo habéis quedado. Yo salí en la primera el 22º y como ha empezado así a llover un poco y ha empezado a resbalar un poquísimo, pero ahí se han empezado a chocar todos y tal, y luego a adelantar porque se les iba a todos el coche. Pues al final he quedado el 12 y luego en la segunda pues me ha tocado un car que no iba muy bueno, pues era muy bien. Y nada, pues me he hecho un 21º en clasificación, pero he conseguido adelantar hasta la 13ª en carrera. O sea que bien, contento, aunque no haya hecho buenas posiciones, pero al menos la remontada está guapa. Sí, no sé qué piloto decía de que la buena carrera era hacer la pole, perder todas las posiciones y luego adelantar a todos en carrera. Pues así. Bueno, pues enhorabuena. Gracias, hombre. Bueno, ¿qué tal? Pues ha sido divertidísimo, vamos, sin tener en cuenta la posición, que somos nunca es muy buena, pero ha estado muy divertido porque la primera clasificación ha sido en seco, pero cuando estábamos en parrilla para salir empezó a llover y la carrera ha sido mojada, así que ha sido súper divertido porque si te adelantaban por doquier, quisieras o no quisieras, por muy bien que lo hicieras, claro, al estar mojado pues se va el car para todos lados. Y en la segunda carrera yo creo que tenía un coche un poco mejor, un car un poco mejor, porque he clasificado entre los 10 primeros, el 10, he salido el 10 y acabado el 9, así que bien, muy divertido. Enhorabuena. Muy cansado y muy dolorido porque coger los pianos en este circuito es botar, dar varios botes.
Bueno, pero bien. Sí, muy bien. Ha Pues, estado muy genial. Sí, entrevista con Sandra, ya está grabando nada, dice cómo ha ido la carrera porque no tengo ni... Sí. Sandra y Gonzalo, luego ponemos los Instagrams y todo ese rollo. Pues a ver, la primera carrera pues he salido con un pepino y en la clasificación pues he salido, no sé, ¿cómo he salido? Tercera, ¿no? Cuarta. ¿Tercera o cuarta? Sí. Y luego en la carrera he perdido una posición, he salido tercera y he perdido una posición pues porque me han comido, vamos, me han hecho comer un poquito de protes. Y luego pues eso, he aguantado la carrera cuarta y tal. Y en la segunda carrera he salido sexta, no, quinta y adelanto una posición y he quedado cuarta en las dos carreras. Pues enhorabuena. Vamos con Busian, que bueno, Busian, perdón. Bueno, luego pongo el Instagram y eso. Sé que has quedado primero en la segunda seguro porque me has doblado, así que... Sí, he hecho la primera carrera, he hecho quinto, he calificado quinto, he quedado en la posición de 90 y en la segunda he hecho primero, he hecho la pole, la vuelta rápida, imagino, y todo. Llevamos muy cara en la segunda, así que ha sido fácil. Entonces buenas carreras, ¿no? Sí, buenas carreras, creo que mantengo el liderato, así que a ver la última carrera que será. Bueno, pues enhorabuena. Y he hablado con Samu y le he preguntado por el CER, que eso ya no... Sí, bueno, hace 2 semanas corrimos la cuarta prueba del CER, Lucía con los camiones, estaba muy bonito el calado, pero tuvimos la mala suerte de que tuvimos un accidente bastante grave en la primera vuelta, la primera carrera, nos dejó fuera. Pero bueno, el equipo hizo un podio, donó 3 coches y en la segunda carrera quedaron cuartos, así que bien. Pues enhorabuena por las carreras de hoy y mucha suerte con los turismos. Muchas gracias. Bueno, estamos a contraluz. Perdón. Bueno, pues presentáis, creo que sois del mismo equipo. Sí, somos de Creatia, Racing Team. Yo soy Cristian Bartolomé, número 62. José Luis Vázquez. Yo soy Valentina Aparicio. Vale. ¿Y en qué categoría? Bueno, si no habéis corrido en la... He corrido más 70 kilos. Más 70. He corrido en el 80 y el 90. Y el 70 y el 80. Vale, ¿y qué tal os ha ido? Porque es que yo he corrido pero ni me he enterado de lo que hacéis los demás. Yo en la primera carrera, la primera manga he hecho quinto, por los lances que ha habido en carrera, he podido sacar petróleo del CAR y en la segunda carrera he clasificado primero, he salido primero y he terminado primero la carrera. Bueno, pues enhorabuena entonces. Gracias. Pues yo en 80 he tenido muy mala suerte porque tenía un buen CAR en la primera manga, pero sí ha parado justo en la salida, había clasificado a cuarto, que yo voy con mucho más peso y claro, he quedado el último. En el segundo CAR tenía problemas de sobreviraje y también he tenido problemas en los 80, así que en 90 me he resarcido en la primera manga más, pero en el 60 he quedado. Bueno, y vale. Pues yo he corrido más 70 y más 80. Más 70 he tenido muchos problemas porque los coches no eran muy rápidos y encima voy pasado de kilos y he clasificado 14, 15 posiciones muy retrasadas. Y más 80 he tenido suerte, he matado con coche bueno, gané una carrera y con un coche que pecaba de varias cosillas no sabía corregirla y son noveno, décimo por ahí. Bueno, pero lo importante es que... Lo importante es que gane una carrera y eso ya no lo quita a nadie. Pues sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya... Bueno, pues sensaciones, la verdad es que he quedado la última. Iba más pensando luego en los de la categoría de más 90 que venían detrás para dejarles pasar y que no molestarles mucho. Pero bueno, hacía mucho tiempo que no corría en la Mancha Karting Club, en este circuito en el Burgueño. Comparado con el de Carlos Sainz, pues lo he visto bastante menos ratonero, porque claro, aquí adelantas o sea, te vas conduciendo y te adelantan por cualquier sitio. Entonces, pues bueno, eso, que así de sensaciones que tampoco... que iba más a la aventura de a disfrutar y bueno, que me lo he pasado bien, ha llovido un poquito, así que he tenido de todo. Pensaba que iba a pasar frío, pero al final ahora estoy muerta de calor.
valor, así que bien. Bueno, si quieres dar declaraciones que no sé cómo... ¿Llevabas el CAR 22? No. Pues uno de tu equipo llevaba el 22. Sí, puede ser. No lo sé, la primera carrera me ha dado rabia porque tenía un CAR muy bueno y en la clasificación estaba todo el rato entre los 3 primeros. Normalmente primero, hacía una vuelta y otra vez primero y mantenía ahí siempre. Y en la última vuelta me empecé a encontrar tráfico y digo, bueno, freno, me dejo hueco y así en la última vuelta tengo una oportunidad más. Y ha llegado la última vuelta y he pasado la meta cuando justo se había acabado el tiempo. Entonces, al final salí octavo en esa carrera y intenté remontar en la salida, pero hubo muchos toques ahí dentro del mogollón y nada, y en la siguiente carrera pues tampoco podía hacer mucho. Y bueno, un poco decepcionante, pero es lo que hay. Decepcionante, pero bueno, que has conseguido algún puntillo, ¿no? Sí, eso sí, pero viendo lo que se podría haber conseguido después de la clasificación de la primera carrera, pues sí que da rabia, pero bueno, es lo que hay. Bueno, mucha suerte para Rivas, ¿no? Gracias, sí. Y vente al Carlos Sainz, vuelve. Vale, sí, el año que viene por lo menos alguna corro. Vale. Sí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, compartidlo y no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Además necesito una escena final, así que si quieres serla... Ahí, vale, una escena final y... Espera, cuando tú me digas, me abarroncho el bocado. Vale, venga, ya. Vale, ya está. Y bueno,